Erwin Johannes Eugen Rommel, también conocido como el Zorro del Desierto, es uno de los militares más conocidos de la historia. Dicha fama se debe a muchos factores. Tal vez el más destacado es su pericia en el campo de batalla, tanto como soldado como brillante oficial y estratega. Sin embargo, la leyenda que rodea a este personaje histórico va más allá de una época y circunstancias que no siempre fueron favorables hacia su reputación, como su implicación en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, más conocido como nazi, la cual, a diferencia de lo que algunos piensan, fue muy escasa. Antes de la Gran Guerra, Rommel se dedicó a la instrucción de tropa, durante la cual se ve su característica personalidad que le acompañó toda su vida, como su entusiasmo por su oficio, un destacado comunicador y didacta, sereno y comedido, no fuma, no bebe, no asiste a bailes ni a locales de alterne, siempre reservado pero sociable, con mayor tendencia a escuchar que a hablar, con una gran independencia de sus ideales e intelectualidad. Durante la Gran Guerra, Rommel tuvo ocasión de demostrar su destreza como soldado y su avanzada visión del campo de batalla. Ya en sus primeras acciones, en el frente francés, demostró gran valor, siendo herido en algunas ocasiones y llegando a enfrentarse a punta de bayoneta como jefe de una sección. Poco después fue ascendido y trasladado a los frentes de Rumanía primero e Italia después, logrando estar ausente en los momentos más duros de la guerra en el frente francés. Fue en Italia donde Rommel alcanza su esplendor como oficial y es valorado por los altos mandos, que le catapultaron a los estratos superiores de la oficialía. Efectivamente, en Italia destaca con sus acciones en la batalla de Caporetto, donde mediante hábiles maniobras por sorpresa, envolturas y gran audacia, capturan posiciones y rinden decenas de miles de soldados y oficiales, estando siempre en inferioridad numérica aplastante, arriesgando su propia vida constantemente y con costes mínimos en bajas propias. La capitulación alemana de la Gran Guerra fue para Rommel, igual que para todos los oficiales, muy confusa, pero logró mantenerse en el ejército a pesar de la desmovilización forzosa gracias a sus proezas en la guerra, ya que la pretensión del mando militar alemán era crear un núcleo de oficiales sobrecualificados en todo el escalafón, y Rommel, por supuesto, era por tanto el oficial ideal. Su papel en este nuevo entorno fue principalmente el de instructor militar una vez más, tiempo en el que destacó su concienzudo estudio de las tácticas militares modernas, echando siempre mano principalmente de sus propias experiencias en combate. Durante sus clases inculcó a sus alumnos independencia de pensamiento y acción, así como la prioridad de salvar vidas de soldados por encima de todo, inspirado, claro está, por el trauma de lo vivido en la Primera Guerra Mundial. Tras años en las academias, Rommel alcanzó el rango de mayor en 1933, un periodo en el que Alemania estaba ya muy agitada por la crisis económica, haciendo el ascenso del nuevo partido nazi meteórico. La nación acogió a un oportunista Hitler como un líder nato y una posible salida de una situación desesperada, y Rommel no fue una excepción a este sentimiento generalizado. A pesar de ello, Rommel permanecía apartado de los asuntos de política, tal y como dicta la vieja tradición militar prusiana, cuya filosofía era la de no mezclar lo militar y lo político con el fin de mantener el estatus de independencia total del ejército respecto al Estado, que se había forjado ya durante décadas. El primer encuentro entre Hitler y Rommel tuvo lugar durante una recepción militar. Rommel debería formar a su batallón delante del jefe del Estado durante la Pascua de 1935. Rommel fue informado de que un pelotón de las SS formaría entre su batallón y Hitler para garantizar la seguridad del Führer. Rommel protestó por la desconfianza que en sus propios hombres se había depositado. Finalmente, las SS no formaron y Hitler felicitó a Rommel por el aspecto de su batallón, recibiendo en poco tiempo el ascenso a teniente coronel. Aún así, Rommel no muestra interés por la doctrina nazi y rápidamente es desplazado volviendo a sus trabajos académicos en Potsdam, en pleno rearme militar alemán. Aprovecha esta etapa para escribir su libro de tácticas militares
la infantería al ataque en 1937, el cual fue vital para escalar en la jerarquía, ya que se convirtió en uno de los libros de teoría militar fundamentales del Reich, y llamó la atención de Hitler, el cual le otorgó una gran confianza y cercanía. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Rommel estuvo en íntimo contacto con Hitler, mereciendo la admiración de Rommel por el Führer, en el cual veía dotes de mando, capacidad de gestión y la tendencia de seguir sus propios impulsos en contra de los generales conservadores que consideraba de ideas anticuadas. Durante la campaña polaca, Hitler simpatizaba mucho con Rommel por su origen burgués, muy distinto del de los oficiales aristocráticos que tanto abundaban en el alto mando alemán y Hitler despreciaba. De esa buena relación, Rommel pudo obtener de Hitler lo que más deseaba: el mando de divisiones acorazadas. A partir de ahí, las victorias de Rommel en los frentes de Europa Occidental se hacían oír por todo el mundo, entre otras razones por su pericia al mando de su apodada División Fantasma en Francia, que actuaba con una eficacia jamás vista hasta entonces, aplicando las técnicas de la Blitzkrieg con un gran entendimiento e inteligencia. Además, Rommel lograba siempre el mejor rendimiento de sus hombres, por ser un general que dirige desde la primera línea, poniendo su propia vida en peligro. Siempre supervisaba personalmente todos los puntos del frente, charlaba, reía y comía con sus soldados, y construía trincheras o se mojaba hasta la cintura si era necesario, lo cual le ganaba la lealtad de sus tropas. Esta reputación, ya demostrada en los conflictos anteriores, será la que le definía como militar: leal y caballeroso, quien no pediría a sus propios hombres algo que él mismo no estaría dispuesto a hacer. En su campaña en África, al mando del popular Afrika Korps, Rommel adquirió su apodo de Zorro del Desierto, siendo muy respetado por aliados y enemigos, tanto por su increíble inteligencia militar como por su honorable comportamiento con el enemigo. Sin embargo, su genio no fue suficiente para compensar la falta de suministros y combustible que el Führer no le proporcionaba. Ante la lógica retirada de Rommel de África, Hitler reaccionó furibundo y tachó a Rommel de cobarde, algo que solía hacer con todos sus generales, con lo que Rommel al fin comprendía que Hitler profesa un desprecio por el pueblo alemán y se ve obligado a desobedecer innumerables órdenes de ejecución, protestando al alto mando sin recibir ninguna atención. Tras África, Rommel es trasladado a Francia, donde supervisa las defensas costeras, vaticinando la llegada de una invasión anfibia aliada, pero es ignorado. Rommel trata de cumplir su cometido, pero no sin protestar ya abiertamente de las decisiones sin sentido del Führer. Ello le lleva a que sea tomado en cuenta para el plan para obligar a Hitler a abdicar para evitar que la guerra continúe. Consciente de que la guerra no puede ser ganada, se muestra de acuerdo con dicho plan para evitar la destrucción total de su patria. Así Rommel vive una doble vida. Por una parte trabaja por su cometido como soldado del ejército de la Wehrmacht y por otro conspira contra el propio Hitler. Con los aliados ya desembarcados en Francia, Rommel trata de convencer a Hitler de que deben detener esa locura, a lo cual el Führer reacciona en una de sus histéricas respuestas, furioso e incluso culpándolo a él y su mala determinación en el combate y de las derrotas sufridas. Poco después, sucede el atentado con bomba contra Hitler por parte de sus propios oficiales, del cual resulta ileso. Rommel no contaba con tal acto terrorista y se indigna, ya que considera que el cambio debe lograrse por otras vías no violentas. Las derrotas alemanas se suceden, y la guerra parece estar tocando a su fin. Hitler y sus oficiales de confianza culpan de manera cada vez más severa a sus propios hombres, especialmente tras el atentado, entre los que se encuentra Rommel bajo sospecha. Esta circunstancia, catalizada por las habladurías de muchos enemigos aristócratas del alto mando alemán y confesiones implicadoras bajo tortura, hacen que Rommel, ya convaleciente por su estado de salud, sea acusado de traición en secreto, y el 14 de octubre de 1944, dos generales acuden a su residencia para informarle de ello. Los generales le ofrecen que se suicide con veneno para evitar represalias sobre su familia.
así como la vergüenza de un juicio público. Así recibiría un entierro digno. Rommel accede y, tras despedirse de su mujer e hijo, se marcha para no volver jamás. Rommel fue uno de los mejores generales del siglo XX. Pasó a la historia como un honorable soldado, respetado por amigos y enemigos por su personalidad admirable, su capacidad para leer el campo de batalla e idear estrategias asombrosas. Siempre fue considerado por sus seres queridos humilde, calmado, respetuoso y con los pies en el suelo, gran amante de su familia y esposa. Se sabe con certeza que Rommel nunca perteneció al partido nazi a pesar de las numerosas ofertas y presiones que recibió, de los cuales consideraba antes de la guerra una banda de matones callejeros. Es una lástima que Hitler tenga que verse asociado con ellos. Actuó en defensa de su patria, fuera cual fuera la fuerza política que la gobernase, con valor y coraje, considerándose a sí mismo siempre un soldado profesional, quien, a pesar de haber recibido el rango de mariscal, no era raro verle liderando batallones en avances de primera línea. Pues nada, hasta aquí, amigos del cuartel general de Sullivan. Espero que os haya gustado este pequeño reportaje sobre Erwin Rommel, porque lo único que quería, aparte de hacer una pequeña acción didáctica, era enseñaros el motivo de por qué admiro tanto a este general. Es bastante frecuente que algunas personas y suscriptores me pregunten que si soy nazi, que si me gusta la Alemania nazi, que si no sé qué, y la verdad es que para nada. De hecho, bueno, la pregunta siempre viene por eso, por el avatar de Erwin Rommel en mi estandarte siempre. Pero nada más lejos de la realidad, porque precisamente Rommel se caracteriza por ser uno de los generales alemanes que resistió a toda aquella historia de la Alemania nazi. Se dedicó simplemente a sus tácticas militares y a defender su país como mejor sabía, ya que era, pues eso, un soldado profesional y ya podía ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda o la que fuera, que él estaba siempre en el frente. Creo que es un personaje admirable por todas sus características, pero también, entre ellas, por haber vivido en una situación, una circunstancia tan difícil como es la de una Alemania dirigida por un psicópata, y aún así mantenerse íntegro en sus ideales y ser honorable con los enemigos siempre. Y nada, me despido. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.